Si hay un deporte que mueve masas, ese es el fútbol, y las cifras en nuestro país tienen muchísimos ceros. El Fútbol Club Barcelona, por ejemplo, tiene un presupuesto para esta temporada de 828 millones de euros, que son 776 millones de euros más que el presupuesto del Ayuntamiento de Huesca. Eso sí, de los 1.965 equipos federados que hay en nuestra comunidad, tan solo hay uno que comparte liga con el Barcelona. Y efectivamente, es el Huesca. El azul y el grana se llevan también. Hoy es nuestro día de suerte, hoy es como me lo imaginé. Hoy voy a gritar tan fuerte, hoy lo nuestro es de otro. Con 111 años de historia a sus espaldas, la Sociedad Deportiva Huesca lleva desde 1910 acompañando a los oscenses más futboleros. Esta temporada ha vuelto a la Primera División, en la que debutó en 2018. Luis San Clemente, gerente de la Sociedad Deportiva Huesca, ¿qué supone para un club como el vuestro ser de Primera División? Pues yo creo que supone dos cosas importantes. Primero, un orgullo de ver que has podido alcanzar un objetivo, que es jugar en la liga más importante del mundo, y todo lo que significa, tanto para la ciudad como para la provincia. Y luego una responsabilidad, porque estamos hablando de empresas que gestionan presupuestos importantes, con una serie de procedimientos y controles que hay que seguir y que llega a su trabajo. Para la ciudad de Huesca, ¿qué impacto económico supone tener un equipo en Primera División? Hay que pensar que hemos invertido en lo que es la mejora del estadio y de los alrededores, pues cerca de 10 millones de euros en los últimos 3 años, que la mayoría ha ido a empresas de lo que es la provincia y la ciudad. Primer ascenso, la temporada 17-18, el estadio contaba con 5.700 localidades, y ahora vamos a reformar todo lo que es la parte de general, de tribuna general, de modo que el estadio queremos que se quede en unas 9.200 localidades. ¿Cuál es el récord de asistencia que ha tenido el Alcoraz? Pues mira, te voy a dar los 3 días que más gente hemos tenido. La temporada 18-19, con el Real Madrid hubo 3.344 personas, con el Fútbol Club Barcelona hubo 3.343 personas. Uno menos. Uno menos, curiosamente. Y el año pasado, en Liga Smartbank, el partido contra el Real Zaragoza, estuvieron aquí 7.202 espectadores. Más luego toda la gente que lo ve por televisión. Por ejemplo, el partido del Real Madrid que jugamos en casa la temporada 18-19, pues fue visto por 10.400.000 personas en todo el mundo. Impresiona un poco, ¿eh? Sí, da vértigo. ¿Cuál es el presupuesto que tiene el Huesca en Primera? Es muy diferente al de Segunda, imagino, ¿o no? Desde luego que es muy diferente, sobre todo por los ingresos televisivos. No es lo mismo jugar en Primera que en Segunda. Estaríamos hablando de que en Primera podemos llegar a cerca de 50 millones de euros este año, mientras que en Segunda, en un año normal, estaríamos en 8 o 9 millones de euros. Hay que mantenerse para que el año que viene las gradas estén llenas y todos podamos disfrutar de este Huesca en Primera División otra vez. Desde luego. Y que nosotros podamos venir a disfrutar de nuestro equipo de Primera. Luis, muchas gracias. Yo voy a seguir descubriendo secretos de nuestro equipo de Primera División. Desde luego, estás en tu casa. Perfecto, Luis, que tengas un buen día. Muchas gracias. Lo mismo, hasta luego. Jorge, buenos días. Hola, buenos días. Tú eres el greenkeeper, tú cuidas de que este campo sea un campo de Primera División. Sí, pues afortunadamente sí. Lleva mucho trabajo mantener el estado que estamos viendo ahora. Sí, bueno, a ver, el trabajo lleva, pero es un trabajo de todos los días. El césped puede parecer que no, pero es un aspecto muy importante de un equipo. ¿Sientes más presión ahora que estáis en Primera? La calidad de juego la mantenemos, sea Primera, Segunda, igual, pero sí que es verdad que las presentaciones han de ser un poquito más espectaculares para estar al nivel de los otros clubes de Primera. Por ejemplo, ¿qué requisitos os pone la liga? Altura de la siega, tiempos de riegos antes del partido, después del partido, la cuatricomía, que en este caso son las siegas a la longitudinal y las transversales. Ahora, por ejemplo, ¿cuánto mide el césped? ¿Estamos cumpliendo las normas? Ahora mismo estamos llegando a 24. Y en cuanto al riego, ¿cuánta agua consume este campo? Pues regamos sobre unos 20.000 litros, que eso desglosado es 35 aspersores sectoriales, individuales cada uno. Pero imagino que no solo lo cuidáis con agua, porque yo esto lo veo muy verde y muy denso. Aquí hay truco. Aquí hay truco del almendruco. Aquí hay, sobre todo hay mucho abono grano. En este caso, para que os hagáis una idea, se abona granularmente cada 30-40 días. Venimos a gastar sobre unos 2.000, 3.000 kilos al año, depende del año. Veo que hay un compañero tuyo trabajando ahora mismo, pero yo lo que no veo por aquí son jugadores. ¿Dónde están los futbolistas? Los tenemos en la ciudad deportiva, que ahí están muy bien acogidos, tienen buenas instalaciones y este lo
lo preservamos para las semanas de partido, para que esté con esta calidad. Bueno, pues me voy para la ciudad deportiva, les voy a ver entrenar y a ver si puedo hablar con ellos. A ti te dejo aquí cuidando de tu campo. Vale, genial. Muchas gracias, Muchas Jorge. gracias a vosotros. Tengas un Que buen vaya día. bien. Buen Chao. día, adiós. For my theme song, my leather black jeans on, my by any means on, part and I'm getting my scream on, into the kingdom, but watch it you bring home, you see a black man with a white woman at the top floor, they gon' come. Miquel Rico, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días. Tú has vivido el ascenso del Huesca a Primera División en primera persona. ¿Qué se siente en un momento como ese? Bueno, es un momento único, la verdad. Al final nos han habido muchos ascensos aquí a Primera División. Yo venía del Athletic, mi primer año otra vez en esta tercera etapa con el Huesca, y conseguir un objetivo tan complicado estuvo bien. A nivel de equipo, ¿qué supone estar en Primera División? ¿Qué diferencias hay con estar en Segunda? Hombre, yo creo que a nivel de trabajo, en cuanto a nosotros, es prácticamente similar. El mundo profesional entre Segunda y Primera, en ese sentido, no tiene mucha diferencia. La rutina es prácticamente la misma. A nosotros en el programa nos gustan mucho los datos y por lo que sé ahora en el mundo del fútbol estáis súper monitorizados. Y hoy en día ya se sabe todo, ¿no? Sprints de un jugador, velocidad máxima, metros recorridos a cierta intensidad. Se sabe un poco todo. ¿Tú me sabes decir cuántos metros has corrido esta temporada? Pues una media de unos 135 metros por minuto, más o menos. Sí, cuando juegas el partido entero yo suelo pasar de 12 kilómetros, 12-200 más o menos de media. ¿Cuántos partidos has jugado tú concretamente en Primera División? Mi primer partido con el Huesca de este año fue el número 200. Yo he jugado 25 este año, entonces son 224 en Primera División. ¿Y este año qué? ¿Cómo va a acabar la cosa? Bien, dinos que bien. Bueno, nosotros estamos peleando para que acabe bien y ojalá lo consigamos, sobre todo por la afición, por la gente de Huesca, de la ciudad, de la provincia. Y la afición, que os echarán muchísimo de menos porque este año no pueden asistir a los partidos. Además de esto, además de que no podemos estar en estas instalaciones sin llevar una mascarilla como las que tenemos ahora, ¿qué otras medidas estáis tomando? ¿Cómo está afectando el COVID al mundo del fútbol? En el vestuario vamos ya cambiados del hotel, se han habilitado diferentes espacios de duchas donde antes nos duchábamos todos juntos, ahora va por grupos. Pues Miquel, muchísimas gracias por habernos atendido, te dejamos que continúes con el entrenamiento y nosotros nos quedamos animando de momento desde casa. Muy bien, pues muchas gracias y ojalá pronto pueda ser desde el estadio. Así será, que tengas un buen día. Hasta luego. Gracias.